¿no es cierto?, en algunos contenidos de física. Bueno, también en química, también se hacen algunos traspasos de unidades cuando se trabaja con temperatura, con volumen, también se puede estar trabajando también cambio de unidades. Así que también lo vamos a seguir trabajando, ¿ya? Y ahora en este concepto de el movimiento, vamos a estar trabajando conceptos, ¿no es cierto?, que van a estar describiendo el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Entonces, ¿qué concepto vamos a estar hablando, ¿no es cierto? Concepto de distancia, de longitud, ¿no es cierto?, como vimos en la clase pasada. Vamos a trabajar unidades de metro, de kilómetro, principalmente, ¿no es cierto?, las más conocidas. También vamos a tener que estar relacionando el tiempo que pasa, ¿no es cierto?, que también se va a estar midiendo en segundos, en horas. Y eso nos va a estar dando también una velocidad. ¿Y qué es lo que era la velocidad? ¿No es cierto?, que también hablamos de una clasificación de estas unidades, que también un poquito hay que estar recordando hoy día. Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, de que existen magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Ya recordar, ¿no es cierto?, que las magnitudes fundamentales son aquellas que las obtenemos solamente realizando una medición, como por ejemplo, ¿no es cierto?, una longitud, medir la temperatura, etc. En cambio, una magnitud derivada es cuando necesitamos realizar un cálculo con una fórmula mezclando dos magnitudes fundamentales o tres incluso para poder obtener esta magnitud. Entonces, también había otro tipo de clasificación que se refería a magnitud escalar y magnitud vectorial. Ese lo vamos a estar hablando más adelante, así que lo voy a dejar ahí planteado. Entonces partimos señalando, ¿no es cierto?, que la ciencia que estudia los movimientos de los cuerpos se llama cinemática y es una rama de la física, ¿no es cierto?, que se va a concentrar principalmente, ¿no es cierto?, en describir la ubicación de un cuerpo, también las características de su movimiento, y además se van a estar introduciendo conceptos que vamos a estar viendo ahora, como son el sistema de referencia y el sistema de coordenadas, para estar indicando más que nada, ¿no es cierto?, lo anterior, la ubicación del cuerpo y las características de su movimiento. Entonces, señalamos acá el concepto de sistemas de coordenadas, en donde vamos a estar trabajando, ¿no es cierto?, un sistema de referencias, también, como se puede indicar, para poder señalar cómo se produce las variables de cambio de posición, de velocidad, de aceleración en este sistema de coordenadas. Entonces, lo que tenemos acá en un principio es que siempre en el eje horizontal vamos a tener el eje X y en el eje vertical vamos a tener el eje Y. Y para el tema de velocidad, siempre el eje X va a ser el tiempo y el Y va a ser variables como la velocidad o también la posición. También la aceleración puede estar indicando el Y. Pero todos van a estar acorde al tiempo, ¿no es cierto? Cómo varía
la posición en cuanto al tiempo, cómo varía la velocidad en cuanto al tiempo, y también, ¿no es cierto?, la aceleración puede estar variando en el transcurso del tiempo. Entonces, los sistemas de coordenadas hay que tomar en cuenta los siguientes factores principales, ¿ya? En primer lugar, tenemos que tener un punto de referencia o también llamado punto de observador. Y este es el punto, ¿no es cierto?, a partir del cual se van a estar determinando las distancias. Ya se van a estar señalando acá, por ejemplo, si el observador es la niña que está en la vereda, de aquí, ¿no es cierto?, se van a estar señalando la distancia al letrero, al auto, etcétera, al árbol. En cambio, si el observador fuera el del auto, desde el auto se toman las distancias hacia la niña, hacia el letrero o hacia el árbol. Cambia, ¿no es cierto?, desde el punto del observador, el punto de referencia. También vamos a tener distintos sistemas de ejes de coordenadas, que vamos a estar viendo más adelante ejemplos de los distintos tipos de sistemas de ejes de coordenadas. ¿Y para qué sirven estos sistemas de ejes de coordenadas? Sirven para situar, o sea, para colocar, ¿no es cierto?, para indicar en el punto de referencia la posición, ¿no es cierto?, de cualquier objeto o cualquier persona, cualquier lugar, ¿no es cierto?, que se quiera indicar en este sistema de coordenadas. O sea, va a servir para poder localizar cierto objeto, este eje de coordenadas. Vamos a estar trabajándolo más adelante, ¿no es cierto?, con unos ejemplos bastante llamativos, ¿no es cierto?, que podemos entender mejor. Entonces, llevamos dos puntos: punto de referencia, sistema de eje de coordenadas, y lo otro, de nuevo, ¿no es cierto?, es el tiempo. Ya el tiempo, todo se va a estar midiendo en cuanto al tiempo. Corresponde, ¿no es cierto?, al instante a partir del cual se va a estar tomando las medidas de cambio de posición, de velocidad o de aceleración. Ya en cuanto al tiempo. Entonces, chiquillos, estos factores, ¿no es cierto?, que no los olviden, pueden anotar por lo menos el título en sus apuntes, que lo tengan ahí subrayado por último, sobre el sistema de coordenadas. Entonces, vamos a avanzar a los ejemplos de sistemas de coordenadas. Este de acá, el que nos sirve, ¿no es cierto?, para estar indicando la posición de cualquier objeto a partir del punto de referencia. Entonces, aquí tenemos el primer sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, que es un sistema de una recta en donde solamente vamos a tener dos sentidos, ¿ya? Mayor que cero, números mayores que cero, el origen, y números menores que cero. Ya el origen siempre se va a estar asimilando como el cero. Y también, como está acá en el ejemplo, ¿no es cierto?, se puede estar indicando el cambio de posición que tiene un automóvil en una carretera, ¿no es cierto?, que es una recta. Acá recuerden, ¿no es cierto?, cuando está abierto este símbolo es porque el R, que va a ser el valor de la posición, va a ser mayor que 0. Y acá la posición, ¿no es cierto?, va a ser menor que 0 con respecto al origen. Por eso se toma números negativos.
También vamos a tener sistemas de coordenadas en un plano cartesiano, también como se conoce, ¿no es cierto?, en matemáticas. Y este se caracteriza por tener dos ejes que son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Entre estos ejes, que formen un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Aquí se va a formar un ángulo recto de 90 grados entre el eje Y y el eje X. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener un eje horizontal que va a ser el eje de las abscisas, el eje X, y vamos a tener un eje vertical que va a ser el eje Y, que se denomina coordenadas. No, que se denomina ordenadas. Ordenadas, acá está. ¿Ya? Y juntos, ¿no es cierto?, van a estar determinando las coordenadas, y siempre se señala las coordenadas señalando primero la X y después la Y. O sea, primero el horizontal y después el vertical. Eso es importante, chiquillos, cuando ustedes quieran señalar una coordenada, siempre primero indicar la posición horizontal y después la posición vertical, el eje X y después el eje Y. Chiquillo, es muy similar a lo que vimos hace un par de semanas con matemática, con el tema del plano cartesiano. Es muy similar. Entonces, chiquillos, acá, ¿no es cierto?, podemos estar indicando, gracias a estos sistemas de coordenadas, el cambio de posición de esta persona en los escalones, ya que se podrían indicar las posiciones, ¿no es cierto?, de estos escalones. También para jugar ajedrez se pueden indicar, ¿no es cierto?, los cambios de posiciones a través de estas coordenadas, ¿no es cierto? Vamos a tener letras y números para indicar el cambio de posición. De hecho, ¿no es cierto?, si a alguien le gusta mucho el ajedrez y quiere estudiar algunas jugadas, ¿no es cierto?, para hacerle un jaque mate espectacular a sus contrincantes, estas jugadas están indicadas con coordenadas de cambio de posición. Ya ahí van a estar utilizando, ¿no es cierto?, estos numeritos que tienen los tableros de ajedrez y también las letras. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, el peón que está en la posición A2 va a cambiar a posición A4, como un movimiento, ¿no es cierto?, de este juego, como un primer movimiento. Y los que saben jugar ajedrez, ¿no es cierto?, cada vez somos menos, pero sería bueno, ¿no es cierto?, para que se vuelvan a utilizar estos juegos porque desarrollan mejor, ¿no es cierto?, las habilidades más que, ¿no es cierto?, estos celulares a veces que son puros videojuegos, son más adictivos. Desarrollar habilidades cognitivas. Claro, esto desarrolla, ¿no es cierto?, mejor las cognitivas, hay que pensar bastante, ¿no es cierto? Y considera un deporte, chiquillo, aunque no lo creas. Es considerado un deporte el ajedrez. Ya. Avanzando, ¿no es cierto?, tenemos el tercer sistema de coordenadas en el cual vamos a tener tres ejes, ¿no es cierto?, cuando vamos a estar presentando principalmente un cuerpo en el espacio. ¿Ya? Gracias a esto vamos a poder estar indicando también una coordenada que se denomina la altura, ya la coordenada Z, ¿no es cierto? Vamos a tener anteriormente el plano, imagínense esto, ¿no es cierto?, el tablero o una hoja de cuaderno, una hoja de blog, es el plano cartesiano, un plano. En cambio, acá, ¿no es cierto?, vamos a tener un cubo representado, por ejemplo. Puede ser también un círculo, cualquiera de las figuras geométricas en tres dimensiones que conozcan. Pueden ser presentadas en estos sistemas de coordenadas en el espacio. De hecho, ¿no es cierto?, las famosas integrales sirven un poquito para estar señalando también
los movimientos de algunas estructuras y el volumen que ocupan en el espacio. Ya a través también de este eje de coordenadas, bueno, ahí es más complejo eso de explicar también. Pero acá, ¿no es cierto?, vamos a estar presentando la posición también de un cuerpo en 3D y les va a estar sirviendo mucho, por ejemplo, a los arquitectos, a los constructores, para estar diseñando, ¿no es cierto?, sus productos, sus construcciones, etc. Entonces, chiquillos, revisamos en esta parte, ¿no es cierto?, los factores que vamos a estar influyendo en el movimiento, ¿ya? Y señalamos algunas formas, ¿no es cierto?, de indicar la posición de los objetos. Esos son los sistemas de coordenadas. Entonces, vamos a trabajar ahora cómo se utilizan algunos sistemas de coordenadas, que es más que nada lo que nos interesa, ¿no es cierto?, que puedan estar aplicando estos sistemas de coordenadas en algunas utilidades, ¿no es cierto?, de la vida, o en algunos juegos, ¿no es cierto?, que se pueden estar realizando también, como lo vimos recién. Entonces, tenemos acá aplicaciones en la vida cotidiana del plano cartesiano. ¿Ya? O sea, cómo podemos utilizar, ¿no es cierto?, estos planos en la vida cotidiana, aparte, ¿no es cierto?, de usarlo en física, aparte, ¿no es cierto?, de usarlo en matemáticas. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos utilizar, ¿no es cierto?, estas cosas en nuestra vida? Entonces, acá hay una situación en donde tenemos que Gabriela invitó a su fiesta de cumpleaños a Rafael. ¿Ya? Entonces, Gabriela, ¿no es cierto?, va a estar viviendo acá, en esta casa, en este plano, con la letra G, y Rafael vive, ¿no es cierto?, acá en esta casa con la letra R. Además, ¿no es cierto?, en este plano se indican algunas cosas como el banco, el depósito de basura, la galería de arte, la biblioteca, la librería, entre otras cosas, ¿no es cierto?, como para servir de punto de referencia, quizás, ¿no es cierto?, de alguna indicación que se quiera dar. De hecho, ¿no es cierto?, Gabriela usó este mapa para poder indicarle a Rafael cómo poder decir, o sea, cómo poder llegar más fácilmente a su casa. Entonces, en la primera actividad dice, escribe el par ordenado, o sea, la coordenada que indica la casa de Rafael. Siempre es el horizontal, ¿cierto? Al principio. Primero el horizontal y después el vertical. Bueno, en este caso, bueno, igual hay que indicar el número horizontal primero. En este caso van a ser puros números, ¿no es cierto?, para indicar la casa de Rafael y también indicar la casa de Gabriela. ¿Ya? Así que piensen un ratito, chiquillos, cómo indicar primero la casa de Rafael y después indicar la casa de Gabriela como un sistema de coordenadas. Se pueden, chiquillos, ubicar por los numeritos que aparecen a los costados. Con eso pueden lograr ubicarse. El día de la verdad. Ya. Entonces, ¿alguien quiere aportar, ¿no es cierto?, cuál sería la posición de Rafael? ¿Cuál sería la posición de Gabriela?
la posición de la casa de Rafael, describiéndolo en el plano cartesiano. Si bien llamamos a los números horizontales como cuadras, sería horizontal sería el 4 y vertical sería el 1. Ah, no, en el vertical sería el 5, perdón. Ahí sí. ¿La ves? Al tiro. Tenemos ahí un problema con el micrófono. Sí, no se escucha muy bien. Sí, se escucha el micrófono del computador. No sé si está bien. Sí, estamos un momentito que estamos solucionando algo del audio, Sí. porque te escuché súper bajito, pero igual te escuché. Ahora debería. Ahora sí, Maricel. Ya, decía que si nos referimos en la línea horizontal, los números pasarían a ser como, entre paréntesis, cuadras, sería horizontal serían 4, ¿Sí? y en el vertical sería el 5. Correcto, ¿no es cierto? La casa de Rafael. Y para el caso de Gabriela, En el caso de Gabriela sería horizontal sería 3 y vertical sería 1. muy bien, ¿no es cierto? Entonces, primero requirió, ¿no es cierto? Muy bien, como lo señaló ahí Maricel, Maricel. el horizontal va primero, ¿no es cierto? Y nos va a servir para indicar primero la posición horizontal y después tenemos que indicar el número vertical. Y como lo señaló, ¿no es cierto?, también Maricel, hay que pensar como si cada cuadriculado fuera una cuadra o una calle. Entonces, siguiendo el camino que debería realizar Rafael para ir desde su casa a la casa de Gabriela, ¿cuántas cuadras camina? Ya, hacer el movimiento, ¿no es cierto?, para, sin darse tantas vueltas, obviamente, ¿no es cierto?, hacerle las menores vueltas posibles y indicar cuántas cuadras camina Gabriel desde su casa hasta la casa de Gabriela. Rafael. Gabriel. Uy, Rafael hasta la casa de Gabriela. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 movimientos, no sé cómo que tendría que realizar en cuanto a cuadras para poder llegar a su casa. Y después nos piden que lo que pasa, ¿no es cierto?, es que a Gabriela se le olvidó comprar algunas cositas, ¿no es cierto?, para las fiestas y le pidió a Rafael que pasara al supermercado. Pero le faltó indicarlo acá, por lo tanto, ustedes tienen que ayudarle a Gabriela a indicar la posición del supermercado. ¿Ya? Y poder dibujarlo acá. Y también que le pase a buscar unas cartas, ¿no es cierto?, que le mandó la hermana del extranjero. Y que está acá en el correo en la posición 1,4. Entonces, le va a indicar, ¿no es cierto?, Gabriela a Rafael que pase al supermercado en la cuadra no sé cuántito, 4,1, y que pase el correo en la posición 1,4. Entonces, habría que indicarlos en el plano de acá. Hola, Eduardo. Oye, yo contento.
Una sonrisa en la cara. La posición entonces del supermercado sería 4,1. Está al lado de Gabriela. ¿Por qué no fue? Y el correo está en la posición 1,4. Que al correo le vamos a poner acá un cuadradito al correo. Entonces, el correo es un cuadrado y el supermercado es un triángulo, ¿ya? Por eso están colocados aquí. Entonces, también existe otro juego, otra forma de usar este sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Que era un juego antiguo, ¿no es cierto?, que se llamaba Batalla Naval. ¿Ya? ¿Por qué Batalla Naval, no es cierto? Porque simula una guerra de barcazas, ¿no es cierto?, de barcos de guerra. Claro, ¿no es cierto? Puede haber sido la guerra del Pacífico. Parece más fácil. O ahí, no sé, Batalla de Los Ángeles. Cualquier otra cosa. ¿No? Entonces, acá vamos a estar trabajando también. Este juego, ¿no es cierto? Si alguien lo conoce, lo va a poder trabajar mejor. Y para aquellos que no lo conocen, se trataba, ¿no es cierto?, de que entre dos personas que jugaban, ¿no es cierto?, cada una iba a tener un plano cartesiano. ¿Qué se refiere a plano cartesiano? Con dos ejes, ¿ya? Entonces, en ese plano tenía que ubicar sus barcazas en distintas posiciones, que eran posiciones fijas. Pero solamente él sabía, ¿no es cierto?, en dónde se encontraban esas carcasas, esas barcazas. Y para, ¿no es cierto?, el juego consistía en cada turno ir señalando una posición de este plano cartesiano y en esa posición nosotros íbamos a estar mandando un misil para el rival, ¿no es cierto? Y ese iba a estar terminando, por ejemplo, si es que señalábamos la posición C6, ya, este caía acá, el misil, tiraba un misil ahí, y como no había ningún barco, simplemente caía al agua mi misil, y no hacía daño. Pero ¿qué pasa, no es cierto, si es que decía el F6, caía un misil acá, ¿no es cierto?, y terminaba dándole y eliminando la barcaza. Entonces, así, ¿no es cierto?, consistía el juego hasta el primero, ¿no es cierto?, que eliminaba todas las barcazas del rival y que quedaba, ¿no es cierto?, con su barcaza, ganaba. Entonces ahora también vamos a estar trabajando esto, ¿no es cierto?, con estas indicaciones que tenemos acá. Les vamos a dar unos 4 minutitos para que puedan estar realizando estas actividades. Claro, ¿no es cierto? La idea es que lo trate de responder las preguntitas nomás en el chico. Claro, pero responde a las preguntas nomás. Ya, por ejemplo, en la 1 tiene que indicar cuál es la barcaza más pequeña, con las posiciones que se indican en este cuadro. Siempre va el horizontal primero, ¿cierto? Siempre va el eje horizontal primero. En este caso van a ir los números primero que las letras. ¿Cuánto? Claro. La más pequeña primero, señalando sus coordenadas. Las dos coordenadas que van a estar ocupando la barcaza más pequeña, ¿ya? ¿Cuánto sería esa? ¿Cuánto sería esa la barcaza más chica? D1 o D2. Muy bien, ¿no es cierto? Bien. Ah, no, pero primero va la horizontal y después la Sí, vertical. primero el numerito por la letra. ¿Ya? Eso es lo que tienen que estar siempre atentos, que siempre se indica primero ¿El número? el número. Bueno, acá en la indicación está puesta la letra, Ah, sí. pero
hagámosle caso, ¿no es cierto?, a lo que venimos trabajando y usemos el número primero, ¿ya? Vamos a cambiar eso. Es que le mandamos un misil, supuestamente, Sí. cuando tú dices la coordenada, vamos a programar a un computador y vamos a mandar un misil. ¿Nunca jugaron ese? Que es como está la hoja, tú ubicas. Sí. Eso es que hacer. Este juego se puede hacer en casa, pueden hacer ustedes un diseño de un plano, ¿no es cierto? Y Sí, de hecho, digo, va a instalar sus barcazas. Sí. Un juego muy entretenido. Cuando no existe la luz, por ejemplo. Sí. Antes se cortaba la luz más seguido. No era feliz con el no lo sabíamos. No sé. Después, indicar cuáles serían las ubicaciones que tiene el barco más grande, también señalando sus coordenadas. Y después, por último, indicar las diferencias que observan entre este plano y el plano anterior de este que estuvimos acá. Ya mira, aquí el Ángel mandó 2D. A ver, ¿Ya? 2D. Vamos a estar trabajando entonces ese No son ocupa dos ubicaciones, Ángel. y uno de los, me habían dicho. 1D, muy bien. Tienes que nombrar todas las ubicaciones que está ocupando. ¿Ya? Pero cuando uno los juega, uno no ve dónde tiene ubicados los barcos de la otra persona. ¿Ya? Entonces uno es como que la chunte. Al azar, claro. Creo que lo están viendo, entonces es más fácil. Aquí ya están. Sí, se nombran todas las ubicaciones que se ocupen más, Ángel. ¿Ya? Juan Cornejo dice. Estamos viendo la segunda, ¿cierto? La ubicación del barco mayor sería 1A y 1.5. O sea, de la 1A a la 1.5. ¿Por qué me sale esa? Tiene que ser 1A, 1.2. Mira, me tira esa. Va. Ah. Ahora sí. 3, 4, 5A. Claro, ocupa todas esas ubicaciones. Y la última, ¿qué diferencias podemos estar señalando entre estos planos? Primero, ¿cierto? Tenemos distintos ejes. Ya vamos a tener números y números acá. En cambio acá incluimos letras, ¿no es cierto? Y otra diferencia, ¿no es cierto? Es la forma de estar indicando la posición. Ya, si se fijan, acá está justamente en la intersección de los números, las coordenadas. En cambio, acá ocupan la posición del cuadro.
Ya al final, ¿no es cierto?, para temas prácticos, en este caso es para indicar la misma posición, pero no siempre va a estar siendo lo mismo. Bueno, acá, ¿no es cierto?, también están los números indicados como los cuadros, entonces se asemeja igual. Oh, sí, sí. Chicos, ¿pueden copiar mientras esa respuesta que tengan en su gobierno? Ya, vamos a avanzar, chiquillos, porque nos quedan algunas cositas. Entonces, vamos a partir ahora señalando otros conceptos, ¿no es cierto?, relacionados al movimiento. Ya habíamos indicado, ¿no es cierto?, este factor de posición que se puede estar indicando, sobre todo a través del sistema de coordenadas. Y nos faltó señalar, ¿no es cierto?, que es una magnitud vectorial. Ya, la semana pasada, ¿no es cierto?, trabajamos dos tipos de magnitudes en clasificación. Magnitud escalar o vectorial. Y vectorial significa, ¿no es cierto?, que es un valor que no basta solamente indicar su valor, sino que también hay que indicar su posición y su sentido, ¿ya? Su dirección y su sentido. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando realizamos la medición de la temperatura, solamente falta, ¿no es cierto?, señalar el valor. Quizás también la unidad, ¿no es cierto? Y con eso ya tenemos indicado, ¿no es cierto?, la magnitud. En cambio, cuando estamos indicando el cambio de posición, la velocidad, ¿ya? Habíamos indicado también la aceleración, hay que estarse refiriendo a la dirección en cual ocurre ese cambio de posición, esa velocidad, esa fuerza, para poder indicar con mejor claridad esa magnitud, ya ese concepto. Entonces la posición entonces va a tener que tener además un sentido. ¿Y cómo indicamos el sentido de una posición? También a veces lo indicamos con el signo menos. Ya si está negativo aquí, por ejemplo, este símbolo de arena, es porque va a estar en una posición contraria, ¿no es cierto?, en un sistema de referencia aquí con el punto de origen. Y si lo vemos con referencia también a esta botella, esta se encuentra positiva, ¿no es cierto? Y también vamos a poder estar ubicando la posición en un plano. También estos conceptos, ¿no es cierto?, como móvil, vector de posición y trayectoria están relacionados con el movimiento, ¿ya? A móvil nos vamos a relacionar cuando se encuentre un cuerpo en movimiento. Siempre que, digamos, se encuentra un cuerpo móvil, está en movimiento, se está cambiando de posición. Vector posición es el vector como la flecha que comienza en el origen del sistema de referencia y llega hasta el punto de ubicación del móvil. Va a estar señalando, ¿no es cierto?, el movimiento del cambio de posición del cuerpo.
Y acá tenemos otro concepto que se confunde a veces con el siguiente, que es la trayectoria, la cual, ¿no es cierto?, es el camino recorrido por un móvil o por un cuerpo y sirve, ¿no es cierto?, para indicar el recorrido de la persona, ¿no es cierto? La trayectoria va a ser toda la vuelta que se dio esta persona hasta llegar al letrero, la línea roja, ¿no es cierto? Y va a ser, ¿no es cierto?, la distancia entre la posición inicial y la posición final. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, que la trayectoria no puede ser medida, puesto que no es una magnitud, ya que, ¿no es cierto?, puede presentar estas vueltas, que son invariables, o sea, son variables. También, ¿no es cierto?, cuando un atleta corre una maratón, también es difícil señalar su trayectoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿no es cierto?, estas vueltas que se puede haber dado, a menos ahora que tienen estas máquinas en el teléfono, en el reloj, que le indican, ¿no es cierto?, toda la distancia. En cambio, el desplazamiento sí puede ser calculado, ya que este va a ser el vector que une el punto inicial con el punto final. ¿Ya? Punto de partida con el punto de llegada. X0 con XF. Es una magnitud vectorial. Ya en física a veces cuando se indican los vectores, se indican así como está acá, entre este paréntesis con líneas verticales, es para indicar un vector, en este caso el vector de posición. ¿Cómo se calcula? Con la posición final menos la posición inicial, nos va a dar un valor. Y aunque la trayectoria sea bastante curva, ¿no es cierto?, el desplazamiento va a ser siempre el camino más corto. Siempre, ¿no es cierto?, estas unidades de longitud, de distancia, se van a medir en metros, en kilómetros, en el sistema internacional. Profe, no sé si Se escuchó que está hablando la Scarlett. Se escucha muy cortado, Scarlett. Lo puede escribir en el chat mejor. internet o no sé, pero que se escucha a usted a veces. Después se queda callado por Chiquillos, los un buen demás. rato y después se escucha de nuevo. O sea, en mi internet porque se escucha cortado. Chiquillos, los demás escuchan bien. Claro, veamos si los demás escuchan bien. Vamos a ver el ¿Me tiro. escucha bien? Ya, entonces, esto es internet escala entonces. Puedes reiniciar tu dispositivo por último. Ya vamos a cerrar la aplicación necesitas del celular. ¿Se escucha bien? No, así como Scarlett. Chiquillos, vamos a esperar un par de minutitos. ¿Ya? Por mientras pueden copiar la definición de lo que es desplazamiento. ¿No he hablado con el Byron? ¿No he hablado con el Byron si va a venir hoy día? No creo que estar ahí. Ayer se quedaron hasta tarde con la Nisi. Como a las 5:30 deben estar acá. Están jugando ping-pong. Ya. Entonces nos faltan 2 diapositivas nomás para terminar.
Y en esto, ¿no es cierto?, tenemos que la diferencia, de nuevo, ¿no es cierto?, de desplazamiento y trayectoria. ¿Ya? Y calculamiento, el cálculo, ¿no es cierto?, cálculos del desplazamiento, ¿ya? Siempre que estemos señalando en matemáticas, ¿no es cierto?, este triángulo va a ser porque vamos a tener una diferencia entre algo inicial o final contra algo inicial, ¿ya? Siempre va a ser, ¿no es cierto?, una resta cuando señalemos una diferencia. Ejemplo, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, aquí con los movimientos que tiene un gato en este eje de coordenadas? El gato de Alejandro camina sobre el techo de una casa por un tramo recto desde una posición X menos 3 metros hasta una posición X 3 metros. Luego camina de vuelta deteniéndose en la posición X menos 1 metro, tal como se representa en la siguiente imagen o esquema. Entonces, en primera parte, ¿no es cierto?, tienen que calcular cuál es la distancia que recorre el gato, ¿ya? ¿Cuál fue el cambio de posición del gato en total? Y pensar también cuál hubiera sido el desplazamiento, qué diferencia tendría. Entonces, como el cálculo de la distancia va a ser igual, ¿no es cierto?, al desplazamiento, lo que vamos a tener que hacer, ¿no es cierto?, es restar la posición inicial, o sea, la posición final con la posición inicial. Entonces nos va a quedar, ¿no es cierto?, que del triangulito, ¿dónde está? Inicio. Triangulito, ¿no es cierto?, X es igual a la posición final, que sería menos 1, menos la posición final, o sea, inicial, que sería menos 3. Vamos a poner entre paréntesis para no confundir tanto, ¿no es cierto? Y así hacemos fácil. ¿Qué pasa cuando estoy restando un número negativo? Menos con menos Se suman. se suma, ¿no es cierto? Cambia a positivo este símbolo de acá. Entonces me va a quedar, ¿no es cierto?, menos 1 y más 3. Y eso, ¿no es cierto?, va a ser igual a más o 2 nomás. No es necesario colocar el más cuando estamos hablando de un signo positivo. Entonces, ¿cuál fue la distancia en total, ¿no es cierto?, que recorrió? Al final recorrió 2 nomás porque ese fue su cambio de posición. La trayectoria, ¿no es cierto?, fue la que se desplazó, ¿no es cierto? Podemos señalar primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones hacia hasta acá y después volvió hasta acá, 10 posiciones se movió. Pero lo que nos está el cambio de posición que hizo. Y por último, chiquillos, se les deja planteado esto de acá. Lo vamos a estar hablando un poquito mejor en la próxima clase. Y estos últimos minutos, ¿no es cierto?, les vamos a dejar planteada la pregunta esencial para que la puedan estar anotando, ¿no es cierto?, y la tengan ya en mente. Pero la vamos a estar trabajando en la próxima clase. Acá debe ser una regla de, O sea, mañana. regla de 13, ¿no? Sí, vamos a estar trabajándola igual mañana, ¿no es cierto?, para darle la fórmula
y cómo se tiene que trabajar, ¿no es cierto? ¿Ves? Bien, Y Pablo. tuvimos reglas con los chiquillos en matemáticas. Lo podrían dejar avanzado en caso de querer hacerlo. No, espérenme nomás hasta mañana si quieren mejor, chicos. Sí, mejor. Acá tenemos, ¿no es cierto?, esta pregunta de la semana 14. Van a tener plazo hasta el viernes, ¿no es cierto, chiquillos? Y les quiero indicar que yo el día sábado, si no es en la mañana, es en la tarde, se realizan las correcciones, todas las correcciones que me hayan llegado. Ya puede que antes, ¿no es cierto?, ayer, o sea, mañana durante la clase se trabajen algunas correcciones. Un chiri de adelante. Pero el sábado, como más tardar, van a estar recibiendo todas sus correcciones. Y tienen hasta el domingo, el lunes en la mañana, para estar enviando su corrección, ¿ya? Eso, chiquillos. Ya cancelé la. Anoten la preguntita y nos vemos mañana entonces para estar trabajando esta final.